Apoyé a mi madre durante años después de que mi hermana se escapara, pero cuando su hija favorita regresó con un niño secuestrado, mamá me echó y suplicó ayuda cuando apareció la policía. Hace 5 años, mi hermana mayor, Jackie, se fugó con Scott, su novio moroso que había abandonado la universidad. Ella tenía 20 años y él 21. Llevaban juntos 5 años. Eran inseparables desde el colegio y mi familia nunca lo había aprobado porque siempre se había portado mal. No era especialmente bueno en los estudios y se metía constantemente en líos en la escuela. En el instituto empezó a fumar, a beber y a hacer todo lo que no se debe hacer. Mis padres siempre querían que rompiera con él, pero ella estaba decidida a estar con él. Y no había mucho que pudiéramos hacer. Incluso cuando nos peleábamos por él, iba a verle después. No le importaba que él no fuera la persona adecuada para ella. Luego, perdimos a mi padre hace 5 años de un paro cardíaco masivo. Yo acababa de cumplir 19 años y aún recuerdo que sentí que mi mundo se había vuelto del revés. Incluso entonces, Jackie se negó a reducir su tiempo con Scott e incluso le invitó al funeral. Sabiendo que no teníamos una buena relación con él, en el funeral estaba como una cube, y ahí fue donde pusimos el límite. Mi madre y yo le dijimos que no lo toleraríamos más y que tenía que elegir entre nosotros, así que se escapó con él porque le habíamos dicho que no íbamos a mantenerla ni a financiar su estilo de vida si seguía con él. Nos resultó muy difícil aceptarlo, pero era adulta y no podíamos detenerla. Durante los últimos 5 años no hemos tenido ningún contacto con ella, ya que fue ella quien cortó con nosotros, tras la muerte de mi padre. Decidí no ir a la universidad porque quería trabajar y mantener económicamente a mi familia. Mi madre siempre había sido ama de casa y podía trabajar, pero yo no quería. Incluso me había ofrecido trabajar de secretaria y luego enviarme a la universidad, pero hasta ahora habíamos tenido una vida cómoda y no quería comprometerla. Además, mi padre también trabajaba desde los 18 años y nunca había ido a la universidad. Si él podía hacerlo, yo también. Y tenía fe en mí mismo. Empecé poco a poco y conseguí un trabajo de poca monta como becario, pero luego fui ascendiendo y ahora estoy bastante a gusto. Trabajo en ventas. Y me gustaría creer que he podido mantener el nivel de vida que me dejó mi padre, por supuesto. También ayudó que nos dejara cierta cantidad de dinero cuando falleció, así que también pudimos sobrevivir con eso cuando yo no ganaba mucho. Mi madre también me ayudó mucho al principio. Hizo todo lo que estuvo en su mano para que yo no tuviera que hacer ninguna de las tareas domésticas cuando llegaba a casa del trabajo y, en general, era muy ingeniosa. Hemos hecho todo lo posible por arreglárnoslas solos en los últimos 5 años y, aunque echábamos de menos a Jackie, no podíamos hacer mucho al respecto. Aunque yo he sido el sostén de la familia durante los últimos 5 años y he apoyado económicamente a mi madre, siempre supe que echaba mucho de menos a Jackie. Como Jackie siempre había sido su favorita desde el principio, nunca me trató mal, pero era obvio que tenía debilidad por su hija mayor. Cuando se marchó, mi madre sintió un gran vacío en el corazón. Y yo me di cuenta. Nunca hablaba de ella. Dejó de fingir que tenía otra hija y nos quedamos las dos solas. Me había acostumbrado a eso. Pero entonces, hace unos 10 días, Jackie y un niño pequeño que no podía tener más de 3 o 4 años se presentaron en nuestra puerta después de 5 años. Tanto mi madre como yo estábamos en casa cuando aparecieron. Cuando los vi a los dos por la mirilla, me quedé de piedra. Sin embargo, mi madre ni siquiera esperó a comentarlo conmigo y se limitó a abrir la puerta en cuanto le dije quién era. No esperó a consultar si yo quería o no que entraran en casa, pero podía perdonárselo porque notaba que estaba realmente preocupada y emocionada al mismo tiempo. Al fin y al cabo, seguía siendo una madre. Inmediatamente la abrazó y le dio la bienvenida junto con el pequeño que según ella era su hijo. Los dos tenían peor aspecto y Jackie se había reducido literalmente a la mitad de su tamaño. Era evidente que llevaban mucho tiempo sufriendo, porque sus ropas estaban muy sucias y viejas. También habían sido remendados en lugares extraños y pude ver que su pelo también estaba grasiento. Y parecía que no habían podido ducharse durante días. Lo más preocupante de todo era su cuerpo.
que tenía un aspecto realmente molesto, ya que había perdido mucho peso y tenía un aspecto realmente huesudo. Jackie siempre había sido rellenita. Y verla así era chocante, tenía bolsas debajo de los ojos y era realmente patético verlas. Recuerdo que me sentí muy incómodo cuando la vi por primera vez después de 5 años. Y ni siquiera puedo describir lo horrible que me sentí. Me di cuenta de que no había vivido en las mejores condiciones en los últimos años y se notaba, así que, a pesar de ser escéptico sobre dejarlos entrar, no podía culpar a mi madre por traerlos dentro, en cuanto estuvieron dentro. Mi madre se olvidó de todo lo que había pasado en el pasado, inmediatamente empezó a hablar con ellos y a consolarlos porque sabía que habían pasado por muchas cosas. Jackie empezó a contarnos que, después de que Scott y ella huyeran juntos, les había resultado difícil porque él había abandonado la universidad y ella también, y no había nadie que les hiciera trabajo. Para mí seguía siendo más fácil, ya que utilicé los contactos de mi familia para conseguir mis primeras prácticas, pero ella no tenía a nadie que la ayudara. Después de algunas semanas de lucha y de vivir literalmente al día, consiguieron encontrar trabajos con ingresos realmente bajos. Y así es como han estado viviendo durante los últimos años. Habían cambiado de trabajo un par de veces, pero no habían podido ascender como yo, por lo que las cosas estuvieron muy mal para los dos durante bastante tiempo. Jackie y Scott se habían peleado mucho en los últimos tiempos y, sobre todo después de que naciera su hijo, las cosas habían ido de mal en peor. Él había acabado engañándola y echándola de casa hacía un par de semanas. Sin ningún otro sitio al que ir, había acudido al único lugar donde sabía que la aceptarían, que era de vuelta a casa. Quería pedirnos perdón por todo lo que nos habían hecho pasar y volver a acogerla en nuestras vidas. Quería hablarlo con mi madre antes de comprometernos a nada. Pero antes de que pudiera siquiera decir que necesitaba un momento para hablar de ello, les dijo que ya no tenían que preocuparse por nada porque ahora estaban de vuelta y ella iba a cuidar de ellos. Me pareció un poco chocante porque yo era la que estaba ganando. Así que técnicamente era algo de lo que yo tendría que formar parte, y sentí que era algo que teníamos que discutir, pero ella ya lo había dicho, y Jackie parecía tan contenta que no me apetecía aguarles la fiesta. No fue hasta más tarde, después de que se hubieran ido a refrescar, cuando aparté a mi madre y le pregunté si hablaba en serio. Porque durante 5 años no habíamos estado en contacto con ellas y ni siquiera sabíamos exactamente cómo habían llegado a estar en tan mal estado, por lo que nos habían contado. Habían tenido trabajo en el pasado, así que como mínimo deberían haber podido ahorrar algo de dinero y vivir decentemente. Sin embargo, por su aspecto parecía que habían estado gastando su dinero en otra cosa. Y yo tenía la ligera sospecha de que ella podría haber estado metida en drogas o algo así. Porque no había forma de que hubieran tenido trabajo en el pasado y todavía tuvieran ese aspecto, si estaban metidos en cosas turbias y legales. No quería aceptarlos de nuevo en nuestra vida tan rápidamente y pensé que necesitábamos algo de tiempo para pensarlo, pero mi madre no estaba de acuerdo. Me dijo que, después de 5 años, mi hermana por fin había vuelto a casa y que ahora era deber y responsabilidad de su familia asegurarse de que estuviera bien cuidada. Mi madre me dejó muy claro que no le interesaba nada de lo que había hecho en el pasado, y ahora que había vuelto, era una clara señal de que quería volver a encauzar su vida. Si no lo hubiera querido, ni siquiera habría vuelto. Así que ahora no podíamos darle la espalda cuando nos pedía ayuda y mostrarnos desconfiados y raros. Tenía razón, así que decidí darle una oportunidad, aunque no confiaba plenamente en ellos dos. Pude convivir con ellos solo 2 días. Y me preocupaba un poco cómo se desarrollarían las cosas en el futuro, pero apenas 2 días después de que regresaran. Mi madre me sentó cuando estaba fuera buscando trabajo y su hijo dormía la siesta, entonces me dijo que quería que encontrara una. Ahora que mi hermana había vuelto, me quedé estupefacta porque no entendía su razonamiento, pero me dijo que nuestra casa solo tenía 2 habitaciones y que, aunque yo tenía una habitación para mí sola, ella había estado durmiendo en el sofá los 2 últimos días, mientras que Jackie y su hijo habían ocupado la otra habitación. Como el niño no se sentía lo suficientemente cómodo en el sofá, le estaba causando muchos problemas en la espalda,
Ella quería que me mudara y tuviera mi propia vida en un apartamento propio. Le sugerí que tal vez Jackie podría quedarse en la sala de estar si se estaba convirtiendo en un problema para ella. Pero me dijo que no quería eso porque quería que se sintieran aceptados en la familia y no podía obligarlos a salir de esa habitación y hacer que se quedaran en la sala de estar sin privacidad ni comodidad después de que ya se había ofrecido a dejarlos tenerla. Me pareció muy ofensivo porque básicamente me estaba echando después de haberla apoyado durante 5 años y haber sido la única persona que había estado a su lado. Pero ahora, solo porque su hija había vuelto, se había olvidado completamente de mí y solo le importaba su comodidad y su intimidad o lo que fuera. Celos no sería la palabra que usaría para mí en ese momento. Pero definitivamente estaba muy cabreada y algo humillada. Supongo que me sentí traicionado por su forma de actuar. En lugar de intentar comprender mi punto de vista, decidió acusarme de estar celosa de Jackie y dijo que sabía que siempre había tenido problemas con ella, pero la forma en que me estaba comportando no era aceptable. Actuaba como si yo fuera alguien celosa e insegura de que Jackie volviera e incluso dijo que la había tenido toda para mí durante muchos años. Y que eso debería bastarme. Así que no hay necesidad de que actúe así ahora. Dijo que solo quería que hiciera un pequeño sacrificio por el bienestar de Jackie y su hijo, ya que habían pasado por mucho y había sido inimaginable. Así que tenía que darles un respiro. Se convirtió en una pelea muy fuerte y decidí recoger mis cosas y marcharme ese mismo día. Han pasado unos días desde entonces. Y he estado viviendo con un amigo ya que no encuentro ningún apartamento con tan poco tiempo. Pero siento que tengo que volver a vivir con mi madre de todas formas por lo que pasó hace 4 días. Después de irme, decidí no hablar con mi madre porque me había cabreado mucho y me sentía muy mal, así que la silencié y también bloqueé a Jackie. No quería que nadie tuviera acceso a mí. Así que no sabía lo que pasaba después de irme. Entonces recibí una llamada de mi madre hace 4 días. Y estaba llorando, así que obviamente me preocupé mucho. Me dijo que la policía se había presentado en nuestra casa y había arrestado a Jackie, que estaba bajo su custodia, por lo que parecía. Incluso ella estaba siendo investigada. Me quedé de piedra al enterarme, porque sabía que había algo turbio, pero no esperaba que la detuvieran tan pronto. Cuando mi madre me contó la verdadera razón por la que la habían detenido, me quedé aún más sorprendida porque, al parecer, el niño que había traído consigo ni siquiera era suyo. No era su hijo, pero sin duda era el hijo de Scott. Y ella básicamente lo había secuestrado y se había dado a la fuga para vengarse de él o lo que fuera. Estaba completamente desquiciada. Cuando me enteré de toda esta historia por mi madre, supe que la cosa iba en serio, y obviamente me estaba llamando para pedirme ayuda. Mi madre me dijo que, al parecer, el niño que había traído era el que Scott había traído a casa cuando decidió echarla. Era su hijo con su compañera sentimental y Jackie se había enfadado mucho por ello. Así que cuando la echaron, decidió secuestrarlo y el pobre niño solo tenía 3 años. No le habían enseñado exactamente nada sobre este tipo de situaciones. Así que simplemente se dejó llevar por Jackie, ya que al parecer ella le había convencido de que le iba a llevar a Disneylandia y luego empezó a amenazarle para que mantuviera la boca cerrada con nosotros o se aseguraría de que nunca volviera a casa. La policía llevaba mucho tiempo buscándola, pero era prácticamente imposible localizarla porque no tenía teléfono ni nada parecido. Al final pudieron encontrarla y estoy agradecido por ello. Fue una locura. Y le dije a mi madre que debería haber hablado conmigo antes de permitir que Jackie y la niña se mudaran con nosotros. Porque ahora ella también iba a ser investigada, aunque la policía no iba a sospechar nada porque no habíamos estado en contacto durante mucho tiempo. Iba a arruinar su reputación si la gente se enteraba, en la llamada telefónica. Me dijo que quería que la ayudara a encontrar un abogado y a demostrar que ella no estaba implicada en nada de esto. Le dije que lo haría, pero que eso significaba que tendría que dejar de hablar con Jackie porque había puesto a nuestra familia en una situación muy difícil. Y eso no me gustaba, pero a mi madre le pareció una exigencia poco razonable porque hubiera hecho lo que hubiera hecho.
Jackie seguía siendo nuestra familia y esperaba que yo también la ayudara. Ella cree que deberíamos testificar contra Scott cuando empiece el juicio e intentar salvar a mi hermana. Ahí es donde discrepamos y tuvimos una discusión muy fuerte por teléfono porque yo no estaba de acuerdo con eso. Creo que Jackie merece ser castigada por lo que hizo. Que te engañen sienta mal. Lo sé y sé que probablemente hace que la gente se sienta fatal. Pero eso no es excusa para secuestrar literalmente a un niño y poner a tu familia en peligro. Es un comportamiento desquiciado y no me apetece ayudarla y convertirme en el malo de la película. Así que le dejé las cosas muy claras a mi madre. Pero me dijo que solo estaba dejando entrever mis celos y mi inseguridad una vez más. Me dijo que ojalá hubiera criado a alguien con más compasión que yo. Mi madre empezó a actuar como si yo fuera el villano, y ahora me estoy planteando seriamente si realmente lo soy o no. Porque me siento mal y no sé qué hacer. Primera actualización, han pasado 3 días desde que publiqué mi actualización aquí. Me gustaría dar las gracias a todos los que se tomaron la molestia de responder a mi mensaje original, sois muy amables. De todos modos, después de leer los comentarios y pensar por mi cuenta, decidí que iba a cumplir con mi deber hacia mi madre y ponerla en contacto con un buen abogado que conocía porque no quería que sufriera. Pero al mismo tiempo, si decide ayudar a Jackie y representarla también, voy a pedirle que se retire. Mi único deber es con mi madre, no con Jackie. Ella abandonó a nuestra familia hace mucho tiempo. Y ya no siento la necesidad de justificarla o apoyarla. Si mi madre lo hace, es asunto suyo, no quiero interferir en eso, pero tampoco siento lo mismo. Y he sido muy claro al respecto. No puedo creer que mi madre intentara hacerme creer que yo era el malo por no querer ayudar a mi hermana, que es literalmente una secuestradora. Fue muy injusto por su parte, pero en fin. Ahora no puedo evitar la situación, sigo viviendo con una amiga e intentando buscar un apartamento solo para poder distraerme de todo esto. Sé que mamá no irá a la cárcel. Ella no ha tenido nada que ver con nada de esto, y todo el mundo sabe que ni siquiera nos hablamos desde hace un par de años, pero siempre estoy preocupado por ella, aunque ahora no nos hablemos. Sigo preocupado por ella porque durante mucho tiempo hemos sido solo nosotros dos. Después de mi padre, fue la única persona que estuvo a mi lado, así que tengo una relación con ella. Es muy importante para mí. Pero no sé, lo único que me consuela ahora mismo es que la abogada con la que he contactado y la he puesto en contacto es una mujer sólida. Tiene mucha experiencia en mantener a la gente fuera de la cárcel, así que cuento con ella. También ha accedido a ayudarme y a rebajarme los cargos. En concreto porque soy muy amigo de su hermano y trabajamos juntos. Su hermano me ha asegurado que todo va a salir bien y me fío de su palabra. Hasta entonces, sin embargo, voy a asegurarme de no hablar con mi madre, ya que no ha mostrado ningún interés en hablar conmigo después de la llamada que tuve con ella el otro día. Incluso después de que el abogado se pusiera en contacto con ella y aceptara ayudar y representar a mi madre, ni siquiera me ha llamado para darme las gracias por lo que hice por ella. Así que no sé cómo sentirme al respecto, pero espero que vuelva en sí. Actualización 2. Hola, así que el juicio contra Jackie ha comenzado. Y va a ser muy intenso para mi madre. Estoy bastante segura de que no va a ser fácil para ella ver a su hija favorita siendo procesada. No ha intentado ponerse en contacto conmigo después de la llamada que tuvimos el otro día, aunque está trabajando con el abogado con el que la puse en contacto para que la represente. Como dije en mi anterior actualización, esperaba que se pusiera en contacto conmigo para darme las gracias, pero no ha ocurrido nada de eso. De todos modos, hice lo que tenía que hacer como su hija. Y ahora no es mi negocio más, desde que ella ha dejado muy claro para mí que ella no quiere que forme parte de su vida. Hasta hace un par de días no nos hablábamos. Pero al menos no me tenía bloqueada en ningún sitio. Sin embargo, hace poco descubrí que me había bloqueado en Facebook e incluso había bloqueado mi número porque intenté llamarla para confrontarla por haberme bloqueado en las redes sociales. Y entonces me di cuenta de que mi número de teléfono también estaba bloqueado. Podría haberme puesto en contacto con ella llamándola a través del número de teléfono de mi amiga, pero no me pareció que mereciera la pena, así que lo dejé pasar.
Además, ahora que sé que no quiere hablar conmigo ni siquiera hacerme saber lo que pasa en su vida. He recibido el mensaje alto y claro. Le he dicho al abogado que no se ponga en contacto conmigo para informarme de cualquier novedad en el juicio. Mi único trabajo era ponerla en contacto y lo hice. Ahora no necesito saber qué está pasando ni molestarme con ello. Sin embargo, la búsqueda del apartamento ha ido bien, ya que he podido concretar uno. El alquiler es un poco alto, pero ahora que ya no tengo que mantener a mi madre, supongo que podré permitírmelo. Al principio, me preocupaba lo que le iba a pasar a mi madre ahora que no tiene a nadie que la mantenga económicamente. Pero supuse que debía de haberlo pensado ya que había estado tan segura de echarme y apartarme de su vida. Solo espero que no vuelva a mí para que la mantenga económicamente porque no voy a seguir con eso después del nivel de falta de respeto que me ha mostrado. Me alegro de que, dentro de unos días podré dejar de molestar a mi amiga porque creo que ya la he molestado bastante. Aunque insiste en que puedo vivir con ella todo el tiempo que haga falta, necesito un poco de espacio para mí y pensar en lo que está pasando en mi vida ahora mismo. Porque han pasado muchas cosas en las últimas semanas y aún no las he procesado. Así que puede que también me tome unos días libres en el trabajo y trate de sentarme con mis sentimientos durante un tiempo. Lo necesito de verdad. Actualización 3. Hola. Han pasado 2 meses desde que empezó el juicio contra Jackie y ahora está sola. Se demostró bastante rápido que mi madre no tenía nada que ver con esta situación. Y ella no era consciente del hecho de que el niño que Jackie había traído consigo no era en realidad su hijo. Ella y su abogado pudieron demostrar que no estaba implicada en nada de esto. Tras absolverla de los cargos, el abogado le dijo que me transmitiera su agradecimiento, cuando me lo contaron. Me enfadé mucho porque seguramente podría haberse puesto en contacto conmigo para contármelo, pero incluso después de 2 meses no quiso hablar conmigo. Ni siquiera entiendo por qué está tan enfadada, ya que se ha demostrado que Jackie es la mala aquí y yo tenía razón por no querer ayudarla. Realmente quiero confrontarla al respecto. Pero no sé si vale la pena o no y he estado luchando con este dilema durante los últimos días. Desde que el abogado se puso en contacto conmigo y me dijo que esto era lo que mi madre tenía que decir. He tenido sentimientos encontrados sobre qué hacer. Mi vida va viento en popa ahora mismo. Tengo un trabajo decente y están a punto de ascenderme. Tengo mi propio apartamento y llevo un par de meses viviendo solo, lo cual es agradable, solitario, claro, pero muy agradable. Incluso he empezado a salir con alguien en las últimas semanas. Así que todo va por buen camino, pero siento que echo mucho de menos a mi madre, y sé que la mayoría de la gente en la sección de comentarios ha dicho que es realmente tóxica y que necesito alejarla de mi vida. Pero sigue siendo mi madre. Supongo que olvidáis que, tras la muerte de mi padre, ella era la única persona que tenía. También teníamos otros familiares. Pero entonces la única persona que realmente podía sentir y compartir mi dolor era ella y realmente la echo de menos. Aunque lo que pasó recientemente no estuvo bien, a pesar de saberlo, sigo echándola de menos y lo menos que puedo hacer es tener una sensación de cierre y tener una última conversación con ella. Que no sea por teléfono. Así que realmente he estado considerando acercarme a ella y reunirme con ella solo una vez. Actualización 4. Hola. Así que algunos de ustedes realmente me animó a hablar con mi madre si realmente la extrañaba tanto y por lo menos tener algún sentido de cierre después de que hice mi post la semana pasada. Después de pensarlo durante un par de días más, finalmente decidí ponerme en contacto con ella. Me di cuenta de que había desbloqueado mi número cuando intenté llamarla. Incluso contestó al teléfono muy rápidamente. Hablé con ella por teléfono y concerté una cita para el día siguiente. Fui a mi casa a verla. Me recibió con un abrazo y nada más verme. Se echó a llorar y me dijo que sentía mucho como me había tratado. Pero había visto a Jackie después de tanto tiempo que las cosas habían dejado de tener sentido en su cabeza y había empezado a actuar como una tonta. Ni siquiera tuve que decir nada en mi defensa. Estuvo de acuerdo en que todo lo que yo había dicho era cierto y que era ella la que se había equivocado. Me suplicó literalmente que la perdonara y me dijo que no tenía a nadie más que a mí.
Se había dado cuenta de que su debilidad por Jackie le había hecho hacer la vista gorda. Durante el juicio, se dio cuenta de que Jackie no solo se había perjudicado a sí misma, sino que sus acciones habían hecho daño a la familia. Y yo tenía razón al no querer ayudarla ni tener ningún contacto con ella. Que esté emparentada conmigo por sangre no significa que respete ese vínculo. Y nosotros tampoco tenemos por qué respetarlo a costa de nuestra cordura. Me dijo que había concebido a Jackie después de muchas luchas y que por eso siempre la había considerado especial. Pero ahora sabe que se equivocó y que no debería haberme tratado así. No me sorprendió que me confesara que tenía un punto débil. Todo el mundo lo sabía, pero cuando me dijo que iba a intentar solucionarlo y que quería que nuestra relación mejorara, me alegré mucho. Sé que no lo hace por dinero porque desde hace 2 meses, cuando me fui, su hermano era quien la mantenía. Incluso había intentado conseguir un trabajo desde casa en la empresa de su hermano, que es lo que está haciendo ahora. Así que sé que todo esto es sincero y que realmente quiere mejorar las cosas entre nosotros. Sin embargo, hemos decidido seguir viviendo separados durante un tiempo porque vivir solo me ha dado un nuevo sentido de la perspectiva. Y no puedo estar viviendo siempre en la casa de mi infancia con mi madre. También necesito salir y vivir mi propia vida. Así que hemos decidido seguir en contacto e improvisar durante los próximos meses y ver cómo va. Pero sí, voy a intentar arreglar mi relación con mi madre, y espero que las cosas nos salgan bien.